Vale, en primer lugar, deciros que todas las diapositivas están en inglés porque es mi TFM y lo redacté y lo presenté en inglés. Aún así, bueno, son datos, iré comentándolos todos y si hace falta luego repetir algo o algún detalle, lo decís sin problema, están todas las diapositivas numeradas. También es posible que algunas cosas estén enfocadas para un tribunal de TFM y no para un público que practica parkour. Pero, y luego al revés, otras cosas que daré, que igual se da por hecho para un tribunal, igual vosotros no entendéis, así que al final preguntas y sin problema. Si hace falta te ponemos nota también, ¿no? Vale. Una pequeña línea cronológica, en 1980, ADD, luego la película Yamakasi, 2003 Jam London, 2007 primera competición, Art of Motion, 2011 tesis de Julie Angel, cine parkour. Es una de las tesis que más se cita en casi todos los artículos, de cara a definir y tal. 2018, la gimnasia usurpa el parkour. Y es este año la primera revisión de todos los artículos que había de parkour. Eso quiere decir que la ciencia, aun siendo el ADD algo que existe desde los 80, no es desde 2011 y realmente igual 2022 cuando se empieza a mover el asunto. ¿Por qué decido yo hacer una investigación de este tipo? Yo antes de hacer el máster en investigación hice un máster en nutrición deportiva y dije, pues planteo una intervención nutricional, pues un pre-post, grupo control, no sé qué, proteínas altas para que esta gente tenga más explosividad, Vale, ¿cómo mido yo que esa gente mejora? Y entonces, ¿qué test hay? No había ninguno, o los que había bastante precarios. Entonces, al final, ¿eso en qué deriva? Poner a gente que hace parkour a hacer sentadillas cuando no ha hecho sentadillas nunca, saltos verticales cuando los saltos verticales no son lo más habitual en el parkour, salto horizontal en suelo cuando normalmente saltamos desde una altura a otra, lanzamiento de balón medicinal cuando no lanzamos nada. Son test físicos que pues sí que nos pueden dar información sobre condición física, pero no qué tan buena es o cuál es tu nivel de parkour. Pues eso, tampoco hay casi nada de literatura científica al respecto y como podemos ver, pues el parkour yo creo que es muy difícil de medir porque hay diferentes saltos, balanceos, trepas, grimpeos, es muy difícil de cuantificar. Entonces el objetivo de mi trabajo era describir y analizar los hábitos, motivaciones y objetivos y la percepción de factores de rendimiento en la gente que practica parkour. Entonces lo que hice fue redactar o plantear un cuestionario, lo llamé Parkour, y eso, que recoge todo ese tipo de información. En la primera fase se hizo el diseño de, pues bueno, iba a tener estas preguntas, va a ser una escala Likert, las escalas Likert son del 1 al 7, de esto es nada importante hasta muy importante. Me parece, me motiva mucho o no me motiva nada. Muy de acuerdo, muy en desacuerdo, eso es. Y se validó. Se lo pasé a 3 expertos que me dijeron igual deberías introducir esta parte, esta otra, o esto no se entiende. Y se tradujo a 4 idiomas, bueno, castellano, inglés, francés e italiano. Y luego en la segunda fase se mandó. Respondieron 141 personas, una edad media de 26 años con plus minus 5. Como podemos ver, casi todas las respuestas fueron en castellano. Ninguna sorpresa, 90% de las respuestas hombres y un 57% de España. Y es cierto que han respondido personas de muchos continentes, así que bueno, podemos entender que no es solo algo influido de lo que puede pensar la gente de España. Esto es la consistencia que se mide con el alfa de Cronbach. Lo que quiere decir la consistencia interna es cuánto se parecen las respuestas en cuanto a la misma pregunta. O sea, por ejemplo, los que estamos aquí entrenamos, sí, eso quiere decir que tiene una consistencia interna muy alta. Si decimos, por ejemplo, cuál es nuestro plato favorito, algunos coincidirían, algunos no, entonces ahí hay menos consistencia. Entonces podemos ver que en la parte de hábitos en los que se pregunta edad, país, cuánto tiempo llevas entrenando, diferentes ítems, la consistencia es muy baja, pero luego cuando preguntamos sobre motivación
hay motivación externa o extrínseca, que quiere decir que practico porque lo quiere mi entrenador, mis padres, para ganar, para no sé qué, cuando no es algo que se sale de ti. En cambio, la motivación intrínseca es como motivación para conseguir cosas, motivación para conocerme mejor, para tener experiencia, para conseguir un estímulo. Pues vemos que en ese sentido el alfa de Cronbach es bastante alto en casi todos los sentidos. Y en el caso de factores de rendimiento también, una consistencia interna bastante alta, lo que indica que la gente que ha respondido a este cuestionario se ha puesto más o menos de acuerdo a la hora de puntuar como muy importante o menos importante diferentes factores de rendimiento. Yo los he clasificado en 3 diferentes bloques: los explorados, que son los factores de rendimiento que ya se han utilizado en estudios anteriores, los nuevos, que son los que he propuesto yo, y luego unos sociales, que igual pueden ser ruido, si alguien, por ejemplo, que practica para socializar. Entonces, si hay alguien que practica para socializar y le da mucha importancia a eso, a lo mejor el rendimiento en sí no es uno de sus objetivos. Entonces, para tantear un poco también esas diferencias. Y entonces, en general, el cuestionario entero tiene una consistencia interna muy alta. En cuanto a hábitos, ¿dónde suele practicar la gente? Casi el 80% en un entorno en la calle y urbano. Luego, con un 7% en un gimnasio. Casi la mitad de las personas se consideran avanzadas en cuanto a práctica. Un 43% dicen que practican parkour, ADD y freerunning como una práctica global. Y luego, bueno, antes estaba la opción de parkour o ADD o freerunning también. También estaba la opción de escalada, gimnasia. ¿Y cómo han aprendido? El 75,9% libremente, sin ninguna clase, sin ningún tipo de tutoriales de internet, experiencia autodidacta y con amigos. En cuanto a entrenamiento, podemos ver que casi la mayoría de gente entrena entre 1 y 2 y 3-4 sesiones a la semana. Casi la mitad tiene un entrenamiento estructurado. Luego, ¿qué duración tienen esas sesiones? Pues entre 1 y 2 y 3 y 4 horas. 12,8% federados. ¿Con quién sueles practicar? Pues en clase, un 9,9%, sobre todo se practica con amigos, y solo un 9% compite. En cuanto a objetivos y motivación, los ítems con mayor media son porque me gusta, porque me divierte, y similar, que es porque lo disfruto. Y luego los que tienen menor media son los de, pues, para satisfacer a otras personas que me motivan a que participe, para gente que me empuja a participar, pues mi entrenador, etcétera, etcétera. Y diferentes tipos de motivación, diría que las negativas son a motivación, regulación externa y regulación introyected, que es similar, como esa gente que ya ha absorbido, que el hecho de, aunque no me guste competir o no me guste participar, entiendo que es algo que me va a venir bien, o sea, no es algo que yo quiera, pero es algo que me va a venir bien. Entonces, tener unos valores bajos en esos que son negativos es algo positivo, y luego las motivaciones intrínsecas, que es practicar porque realmente te gusta, porque realmente quieres o quieres conseguir algo, tienen unas medias bastante altas, con lo que podemos pensar que la gente que practica ADD parkour practica porque quiere y no porque tenga ninguna presión externa. Luego, extra items, son 3 ítems que se propusieron, pues eso en cuanto a socializar, etc. Y estos pues se quedaron bastante en medio y con una desviación estándar bastante alta, entonces pues igual habría que dejarlos un poco al margen. Sobre factores de rendimiento percibidos, el de la media más alta y desviación estándar de las más bajas, precisión. Luego, adaptabilidad al entorno, técnicas de movimientos, fluidez, commitment, que es, bueno, como que la capacidad, ¿no?, de afrontar algo, perseverancia, equilibrio, creatividad, y no es hasta potencia es alto, que es uno de los factores que ya se había explorado anteriormente. Aquí está la lista entera y vemos que uno de los últimos es repertorio de acrobacias. Es para la gente que ha respondido a este cuestionario cree que el repertorio de acrobacias es lo menos importante, con una media de 4 y además una desviación estándar de 6, o sea que puede haber gente que esté incluso sobre el 2.
Capacidad de sufrimiento también bastante baja, mantenerse distraído también. Los sociales están los tres en la parte más baja de la tabla. Y había también en el cuestionario un apartado para qué factores echas de menos y se mencionaron factores psicológicos como la motivación, inteligencia emocional, otros físicos como flexibilidad, coordinación, capacidad de reacción, toma de decisiones y luego otros como salud, seguridad, etc. Pues el cuestionario se ha visto que tiene una consistencia interna bastante alta y que sirve para explorar los hábitos, motivaciones, objetivos y factores de rendimiento, o sea que el cuestionario es válido para eso. Y comparado con otros cuestionarios similares, tiene una consistencia interna más alta. Como ya hemos mencionado o se ha comentado ya en las otras ponencias, es un deporte masculino o que se considera masculino. Por ejemplo, Staggy tiene también un trabajo sobre eso en el que menciona por qué se puede considerar masculino. Podemos decir que es de desarrollo libre, o sea que la gente no va a clases o que no desarrolla yendo a clases ni por internet, ni por guías, ni por nada, es por experiencia libre. Un deporte no federativo, se practica acompañado, no competitivo, solo un 9% compite y la motivación es intrínseca. En cuanto a factores de rendimiento, los más destacados son igual la potencia de salto y la fuerza de agarre, mientras que la capacidad máxima de oxígeno o de volumen de oxígeno y la capacidad de repetir un sprint no son tan importantes en el caso de los que ya se han explorado. En cuanto a los nuevos, como he mencionado antes, precisión, adaptabilidad al entorno, técnicas de movimientos y, en contraposición, capacidad de sufrimiento y repertorio de acrobacias. Y por último, los factores sociales, por así llamarlos, son los que han tenido menor relevancia. Entonces, una de las conclusiones o lo que podemos pensar es que los practicantes de parkour consideran que otros factores más allá de los explorados son los que consideran más importantes de cara al rendimiento. Y bueno, limitaciones de este estudio, pues igual que la muestra de participantes no es tan amplia, no sé si sería representativa, habría que saber cuánta gente practica, accesibilidad, a lo mejor hay países en los que no tienen conexión a internet o no pueden comunicarse en ninguna de las 4 lenguas del cuestionario, entonces no han podido responder. Todavía no se ha hecho ningún análisis comparativo, pues de saber que si la gente que responde a DD responde una cosa, la gente que hace parkour, la gente que compite, en cuanto a género, o sea, se podría hacer un análisis mucho más minucioso. Y al no haber estudios de este tipo ya en la disciplina, no podemos comparar los resultados. Y como conclusiones generales, el cuestionario es una herramienta útil, válida y consistente. El parkour es principalmente dominado por hombres. Se practica al aire libre en espacios urbanos, un nivel bajo de federación, practicado con amigos, de forma no estructurada, entre 1 y 2 veces a la semana, 1 o 2 horas, aprendido de forma libre, motivación intrínseca y luego los factores de rendimiento que he mencionado antes. Y la conclusión general diría que debería haber nuevas herramientas o nuevas formas de explorar el rendimiento que tengan en cuenta la percepción de la gente que practica. Entonces ahora lo que yo quiero hacer esto sería como la teoría de cuál es el trabajo y vale, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Para qué he hecho yo esto? Entonces, mi idea es, voy a poner esto aquí, porque es lo que vamos a utilizar. Vamos a hacer 2 grupos, entonces un grupo lo que va a tener que hacer es, sabiendo esto, desarrollar un modelo para evaluar una clase. Imagínate, a mí me viene una clase, un grupo nuevo, ¿cómo sé yo que ese grupo de niños y de niñas es bueno o qué tienen que mejorar? Sabiendo que a la gente que hacemos parkour nos interesan esas cualidades. Entonces, un grupo va a desarrollar eso y otro grupo va a desarrollar un modelo competitivo, sabiendo que el repertorio de acrobacias está en el último y que lo que se premia ahora mismo en la FIG es una competición, es de acrobacias, NAPC es acrobacias, Art of Motion es acrobacias. Entonces, vamos a intentar plantear 2 modelos diferentes a partir de esta información. ¿Sí? Grupos como queráis. ¿Esto chapo? Sí.